Vamos a suponer, por ejemplo, que acá hay un árbol y a cierta hora el sol alumbra y un haz del sol forma con el suelo 45 grados y este árbol mida 6 metros. Y nos pregunte cuál será la sombra proyectada por este árbol. Entonces, si yo hago una proyección de triángulo rectángulo, este árbol sería el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque está frente al ángulo, opuesto al ángulo dado. Y este sería el cateto adyacente, es decir, el que está pegado al ángulo, por eso es adyacente. Entonces, si yo voy a extraer los datos, pongo cateto opuesto es igual a 6 metros, cateto adyacente es mi incógnita y el ángulo es 45 grados. Ahora vamos a hacer un análisis de cuál es la función trigonométrica que podemos usar para poder sacar el dato desconocido. Tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y tenemos que acordarnos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso voy a usar tangente. ¿Por qué? Porque mi dato es cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Y el ángulo? Entonces, colocamos tangente 45 es igual a cateto opuesto, que viene a ser 6, sobre cateto adyacente, que es la incógnita. Incógnita es igual. Este tiene denominador 1. Esto es una regla de 3 directa. Entonces, el que le cruza mi incógnita, en este caso tangente 45, va a pasar a dividir tangente 45. Y el 1 multiplica con el 6 en el numerador. Sería 1 por 6, 6. En la calculadora voy a hacer 6 dividido tan 45 y me va a dar 6 otra vez, 6 metros, porque tangente de 45 es 1. Entonces, la sombra proyectada por este árbol es de 6 metros también. Ahora vamos a otro ejemplo. Ahora supongamos que acá tenemos un poste de luz que tiene 6 metros y que está este cabo soporte que le soporta el suelo, forma un ángulo de 30 grados con el suelo efectivamente. Y quiere saber cuánto mide este cabo. Si nos fijamos y proyectamos, este es un triángulo rectángulo. Este es el ángulo dado. Tenemos como dato ángulo, que es 30 grados. Tenemos el cateto opuesto, porque es el que está frente al ángulo dado, el opuesto, cateto opuesto, 6 metros. Y nos pide la hipotenusa, porque el cabo es como la hipotenusa. Dato conocido es cateto opuesto, ángulo y desconocido hipotenusa. Hay que fijarnos en la función cuál podríamos usar. Si usamos seno, coseno o tangente. Vamos a usar seno. ¿Por qué? Porque tenemos el ángulo y tenemos el cateto opuesto. Y nos pide la hipotenusa. Están todos acá. Entonces vamos a usar seno. Entonces, seno del ángulo sería seno de 30 grados. Es igual a cateto opuesto, que es 6, sobre la hipotenusa. Hipotenusa es igual. El que le cruza a mi incógnita divide, en este caso, seno 30. Y 1 con el 6 multiplica en el numerador, 1 por el 6 sería 6. Entonces, 6 dividido sin 30, que hacemos en la calculadora, va a dar 12 metros. Significa que el cabo que le soporta al poste es de 12 metros.